ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes, simplemente noticias. Bienvenidos a un encuentro más. Viernes con viernes estaremos trabajando juntos en el ejercicio de un crecimiento espiritual de simplemente noticias. Y una de ellas tiene que ver precisamente con algo que enseña la Biblia y que es fundamental para nuestros días. No solo por tratarse de un tema que es crucial en la vida de todo creyente, sino más bien porque nosotros vamos a tener que hacer una investigación seria, profunda, de la vida de Jesús en base a lo que dice un texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 2. Un versículo muy conocido, se han hablado muchos temas, se han dicho muchas predicaciones sobre este texto. Inclusive he tenido la oportunidad de compartir con ustedes algún mensaje, algún tema evangelístico sobre este punto. Así que, sin más, vamos a darle lectura a este texto, versículo número 52 del capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas, que a la letra dice así: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué necesitamos hoy en día, viernes 19 de junio del 2020, para tratar de crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres? En un ambiente complejo, a veces adverso, difícil, un ambiente áspero, un ambiente agreste, inclusive, en el que el cristianismo pareciera que pierde fuerza. Estoy dando a entender esto en el sentido de que nosotros somos portadores de esas buenas noticias y que a veces las personas llegan a tener cierta duda sobre el cristianismo, no porque el cristianismo en sí sea algo que no tiene fuerza, más bien somos nosotros los portadores de esa idea, que a veces con nuestras conductas, con nuestra manera de vivir, pensar y ser, alejamos a las personas. Pero para ello estamos aquí este viernes en Simplemente Noticias, poder juntos compartir una idea fundamental. ¿Cómo fue hace 2000 años que llegó el escritor Lucas a mencionar esta idea? La idea de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder hacer estos tres ejercicios? 1, crecer en sabiduría. 2, crecer en estatura, en el entendido de que aquí está hablando de una estatura física. Bueno, nosotros vamos a enfocarlo en una estatura espiritual. Y la otra, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen en esta tarde de viernes, en el que tiene que ver algo bien importante. 3 aspectos en los cuales Jesús, en su contexto como persona, como ser humano, se rodeó, vivió, y por ello al final vamos a descubrir que sí, debido a estos 3 aspectos y a estos contextos en los cuales él vivió, entonces Lucas pudo haber dicho con toda certeza que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Los evangelios, hermanos, guardan la memoria de un Jesús siempre en oración. En el centro de la vida de él siempre estaba la oración. En este caso, lo que él constantemente oraba eran los salmos. Recordemos que desde el exilio de Babilonia, el pueblo judío creó una costumbre de reunir la familia para orar.
Poco tiempo después, la oración ganó un ritmo diario a partir de esa actividad en casa, en el ambiente familiar, y después se organizaron semana con semana y apareció lo que hoy conocemos como la sinagoga en la comunidad de aquellos años. Y la cuestión que sigue, y que a eso es lo que quiero referirme, es el tiempo anual en el cual todos iban al templo de Jerusalén, todos como una nación. Es dentro de estos tres aspectos y dentro de este contexto, en tres partes, en las que Jesús, impregnado de la oración de los salmos, es como él creció y se desarrolló. Él aprendió en la escuela de la familia. Ahí nosotros tenemos que tener un aspecto bien importante. Si tú y yo queremos crecer tal y como Jesús lo hacía en sabiduría, bueno, tenemos que también entender que así como hace 2000 años y muchos años atrás, en ese exilio famoso de Babilonia, el pueblo judío comenzó a practicar la oración todos los días, bueno, nosotros también tenemos que hacerlo así. Entonces, en la casa, todos los días, Jesús vivió. En la sinagoga, semana con semana, todos los sábados, y él iba a dichas reuniones. Y en el templo, en un sentido práctico, decía y hacía que todos los años ellos iban a Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que procurar también tener como base de nuestro crecimiento los salmos con los que Jesús siempre estuvo en contacto. Los primeros cristianos, sobre todo Lucas, hermanos, sobre todo Lucas, y un poco Juan conservan esa imagen de Jesús que vivía permanentemente en contacto con su Padre para hacer la voluntad, siempre a través de la oración que tenía que ver con los salmos. Él, si usted lee el Evangelio de Lucas y Juan, siempre va a aparecer Jesús orando, sobre todo en los momentos decisivos de su vida. En él, realmente la oración de Jesús, la vida de Jesús estaba basada en la oración de los salmos. Yo creo que poco a poco fue naciendo este contexto de oración a un ritmo diario, semanal y anual. Así vivía Jesús. Antes de que él naciera, el pueblo judío ya practicaba esta idea, que día con día, semana con semana y año con año. Así nosotros debemos de entenderlo para tener un sano desarrollo, un crecimiento en sabiduría, en estatura espiritual y sobre todo en gracia para con Dios y para con los hombres. Tenemos y nos decimos que somos cristianos porque da la idea de que somos pequeños Cristos, que seguimos a Cristo. Bueno, entonces en ese contexto también nosotros tenemos que practicar e imitar lo que Jesús hacía. Él, todos los días, en su casa oraban. Semana con semana asistían a la sinagoga y año con año iban al templo. Así que nosotros tenemos que tener esa misma idea. Formar un ambiente familiar es una obligación ahora de todos nosotros. No importa el tiempo que estemos viviendo. En el tiempo de Jesús, recordemos que era un imperio romano el que estaba ahí, encima de ellos eran los conquistadores, no era fácil practicar alguna religión, en el caso de él como judío, pero no solo él, muchos otros pueblos fueron conquistados, y si algo bueno tuvo el imperio romano es que dejaba que distintos pueblos practicasen sus distintas creencias en ese Dios o en un ser supremo. Entonces, Jesús no, a pesar de que había esa aparente libertad, había muchas restricciones. Sin embargo, él, día a día, semana con semana y cada año, hacía una vida de oración constante. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera, no importándonos si son tiempos de bonanza, si son tiempos de escasez, si son tiempos de pandemia, si son tiempos de incertidumbre, si son tiempos de guerra, si son tiempos de hambre, si son tiempos que no hay libertad religiosa. Eso no nos debe de inquietar. Todo lo contrario, queremos crecer en sabiduría, en estatura espiritual,
y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, entonces, aquí está el ejemplo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con todos los hombres. Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y aquí hay un ejemplo más. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Amado creyente, hoy viernes, simplemente noticias, te tengo eso. Esta gran noticia. Necesitamos comenzar a trabajar en lo que la familia de Jesús trabajó durante mucho tiempo. Día a día, la oración. Semana con semana, la oración. Y cada año iba toda la nación al templo a celebrar y a reconocer la grandeza de Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo igual. Día con día tenemos que orar. No importa si solo haces 2, 3 minutos de oración por los alimentos, o en la mañana, o al atardecer, o al anochecer. Lo importante es que en ese contexto nosotros formemos esa idea. Yo quiero decir algo, antes de hacer una pequeña pausa. Tuve la fortuna de conocer a un joven cristiano hace muchos años, que cuando nos reuníamos o teníamos la fortuna de vernos para comer o tomar un café o platicar en algún restaurante, él siempre tenía la buena costumbre de que ya habíamos pedido o ya nos habían traído lo que íbamos a consumir, y a veces por inercia uno quería comenzar a desayunar, a almorzar o a comer o a cenar, y él decía, no, espérame, vamos a orar. Y a él no le daba pena, si déjenme usar esta palabra, si el mesero estaba ahí cerca de la mesa o si alguien estaba a un lado de nosotros. Él simplemente hacía una oración breve, tal vez 1 minuto, tal vez menos, tal vez más, pero siempre agradecía a Dios. Y hubo muchas ocasiones en que el mesero o las personas que pasaban o la persona que estaba a un lado, a veces lo llegaron hasta a felicitar. Dijeron, oiga, joven, qué bonito reza o qué bonito ora. Algunos más decían, qué bueno que escuchamos esas palabras. Es decir, si nosotros, como seres humanos, como cristianos, seguidores de, queremos crecer en gracia, sabiduría, estatura, nuestra idea principal es orar. Aquí está el ejemplo de él. 3 veces al día oraba Jesús, en la mañana, en la tarde y en la noche, en el plano familiar. Bueno, llegaba el sábado, semana con semana, y entonces Jesús iba a las sinagogas, y ustedes lo han leído muchas veces. Él entraba a la sinagoga y comenzaba a escuchar o a discutir o a tener distintos convenios, pláticas con los fariseos o quienes estuvieran al frente del templo. Entonces cada semana ahí aparecía Jesús como una obligación. Y finalmente todo el pueblo judío iba al templo anualmente. Así que, qué bueno, qué interesante es esto, porque nosotros podemos entonces reconocer que si quisiéramos una vida distinta y crecer, la escuela de oración debe de ser nuestro mejor ejemplo, y esta es la vida día a día en la casa, en un ambiente familiar. Sábado con sábado lo hacía Jesús como la comunidad. Y fue allí donde aprendió a convivir, a orar, a trabajar, porque todos los días, de mañana, de tarde y de noche, él hacía esta oración. Así que los salmos, que eran rezados, orados, o en el caso de Jesús, que hacía toda una liturgia, al final voy a dar las 18 cosas por las que hoy en día todo judío ora, en la mañana, en la tarde y en la noche. 18 cosas por las que todos los judíos hasta el día de hoy hacen esta oración. En la vida de Jesús no fue la excepción. Él, como un buen judío, guardante de la ley,
conocedor de las Escrituras, también lo hizo. Por ello es que él entonces se fortalecía, crecía, adquiría sabiduría, en estatura iba obviamente físicamente hacia arriba, pero nosotros tenemos que ir hacia una estatura espiritual, pero sobre todo había gracia o hallaba gracia delante de Dios y delante de los hombres. Este triple ritmo de oración, si ustedes lo quieren ver, entonces debe de existir en nuestras vidas. Necesitamos orar. Vuelvo a repetir, en el tiempo de Jesús no era un tiempo de bonanza, no era un tiempo de prosperidad, no era un tiempo de bienestar, no era un tiempo de solaz, no era un tiempo de un remanso de paz. No, el pueblo judío era un pueblo conquistado por los romanos, un pueblo al que le exigían impuestos, un pueblo al que no le permitían ciertas libertades. Sin embargo, ellos continuaban con sus oraciones. En la casa, todos los días. En las sinagogas, todos los sábados. Y cada año, todos como judíos, vámonos al templo. Entonces, debe de ser una buena parte y una buena forma de práctica en nuestras vidas el ejercer la oración día con día. Si lo haces en un plano familiar, sería excelente. Yo entiendo que el ritmo de la vida, la prisa, unos se levantan a las 5, otros a las 6, otros a las 8, unos llegan unos comen en la calle, otros llegan a cenar, otros llegan a las 9, otros llegan a las 10, otros llegan a las 11 por cuestiones de trabajo. Tal vez difícilmente sea un asunto familiar la oración. Pero donde quiera que estés, conviértete como mi amigo. Él oraba por los alimentos. No le importó quiénes estaban. Él no le daba esa sensación de decir, me van a oír, ¿qué van a decir? No, él ponía en su plato de lo que fuera, enseguida agradecía a Dios por la provisión diaria de esos alimentos. No lo hacía como un fariseísmo, lo hacía con gratitud en el corazón. Y obviamente, este joven crecía en sabiduría, crecía en estatura y hallaba gracia delante de Dios y de los hombres, porque repito, muchas personas en algunas ocasiones lo llegaron a felicitar por sus palabras. No eran palabras rimbombantes, no eran palabras muy rebuscadas, no, simplemente eran palabras del corazón, porque lo practicaba en su casa. Obviamente era hijo de un pastor. Bueno, entonces vamos a entender que la vida en la obra de la oración en la vida de Jesús dio fruto, porque así lo hacía todos los días en casa. Hagámoslo y pueden suceder cosas extraordinarias. Yo quiero recordar algo muy sencillo. Muchas veces decimos que la oración tiene poder, que la oración cambia las cosas, que la oración mueve montañas, que vamos a enfocarnos en la realidad. El único que cambia las cosas se llama Dios. El único que mueve montañas se llama Dios. El único que tiene poder se llama Dios. Pero la oración es un conducto, es un vehículo que nos puede hacer y nos acerca a poder pedir a Dios para que Él, en su poder, en su gracia, mueva montañas, ejecute su voluntad en nuestras vidas y sobre todo, bueno, pues entendamos que así funciona. La oración solamente es un vehículo, es un instrumento que Dios ha provisto, así lo hizo en la vida de Jesús. Él oraba y el Padre actuaba. En su casa, veremos, si usted tiene la idea y tiene la oportunidad de leer los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas, usted va a ver ahí el canto de María, ¿verdad? Cómo ella a través de la oración comienzan a agradecer a Dios, porque ellos siempre tenían esa costumbre de orar todos los días. Bueno, la oración semanal de todos los sábados era un ambiente comunitario y se establece la sinagoga. Ahí empieza el desarrollo de una comunidad, en el caso de los judíos en aquella época del Imperio Romano. Bueno, pues comienzan a entenderlo así.
Y para ellos era ir a las sinagogas todos los sábados, allá iba Jesús, allá iba también él. Así que la oración hizo que el ambiente en aquellas comunidades crecieran, el pueblo se reunía para leer, meditar la Torá, para orar juntos y para ver también cómo se puede ayudar a las personas necesitadas de la comunidad. Esto es muy importante, esto es muy importante. Todavía, hasta el día de hoy, se estila que si usted va o conoce un poco sobre la comunidad judía en el país donde usted está o en la región donde usted está, se va a dar cuenta que ahí llega la comunidad todos los viernes de 6 de la tarde a 6 de la tarde del sábado, que es comúnmente cuando ellos se reúnen. Pero al término de dicha reunión, comienza a ver esa cuestión que ellos saben que tienen que empezar a platicar entre ellos para ver de qué manera se pueden ayudar unos a otros supliendo las necesidades de acuerdo a la problemática de cada uno de estas personas. Entonces, para ellos, así de simple, hay 3 columnas que sustentan esta reunión sabatina. Primero, la ley, que es la Torá. Luego, el culto, es decir, ir y reunirse y alabar y reconocer a Dios. Y luego, el amor. Y así debe de ser en nuestras comunidades. Esta es una buena noticia para ti. No es una simple noticia. Es algo que tenemos que hacer los domingos cuando nosotros nos reunamos, porque esperemos en Dios que esto prácticamente pueda terminar. A la brevedad estaremos de regreso en nuestras instalaciones y mostremos eso, ¿verdad? Entendamos que la Biblia es nuestro fundamento, el culto a Dios en las canciones, en la adoración, en la alabanza y posteriormente el amor. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, nada más algo muy sencillo. Tiene que ver con la idea de que necesitamos mirar las necesidades de los unos y los otros. ¿Cómo podemos ayudar a las personas necesitadas de nuestra comunidad? Entonces, hagamos un pequeño resumen en el ambiente, en la vida de Jesús, a través de la oración, dentro de la cual Jesús nació, creció y se formó. 1. El ritmo diario en la casa, es decir, en la familia. Si usted y yo tenemos la fortuna de reunirnos en familia, de tener un contacto todos los días con la familia, bueno, pues aprovechemos ese instante y hagamos una oración por los alimentos, porque ya llegamos a casa, porque todo salió bien ese día, aun cuando haya salido algo malo o no haya sido como lo planeamos, de todos modos sería muy bueno orar. Así que en la casa tenemos que orar las veces que sea posible. El ritmo de la semana, es decir, en el caso de Jesús, bueno, iba todos los sábados. ¿Qué es nuestro caso? Bueno, nuestro caso es todos los domingos asistir en cuanto sea posible a este tipo de reuniones semanales como comunidad. Entonces, ahí nos vamos a reunir, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a discutir la vida de la enseñanza que tenemos que darle a todos. Tenemos que leer la Biblia y estar siempre al pendiente al final de las necesidades de nuestros hermanos y de nuestros congregantes. En el caso del ritmo anual que Jesús vivía, porque cada año iba él a Jerusalén, alrededor del templo, bueno, pues está basado en las fiestas que ellos como pueblo tienen. A lo mejor nosotros no tenemos dicha actividad más que el aniversario de nuestra iglesia o alguna actividad que tiene que ver con pequeñas reuniones extras que no van con nuestra cuestión de anual. Nosotros solamente tenemos una actividad anual que es la celebración del aniversario de nuestra iglesia. Pero no importa, de todos modos, hagámoslo, ¿verdad? Reunámonos así, cada año debe de ser importante. ¿Qué función tenía los salmos en la vida del pueblo judío y sobre todo en los tiempos de Jesús? Bueno, ya lo vimos, simplemente
familia, la casa, día a día. Así lo podemos definir. Una trinidad, déjenme explicarlo así. Casa, familia, día, así es decir, todos los días. La sinagoga era eso, la sinagoga, la comunidad, la semana, ¿verdad? El templo, pueblo y cada año. Así lo tenemos que también nosotros entender. Los salmos hacían una parte fundamental en el ambiente de la oración, formaban siempre un punto de apoyo, los salmos siempre son un punto de apoyo, entonces era una especie de modelo, era una cuestión que había que hacerlo. Hay muchas, los primeros dos evangelios, los capítulos de evangelio de Lucas, repito, es una muestra de cómo era el amor en aquella época y cómo ese amor estaba marcada por la oración de los salmos. Estos dos capítulos de Lucas nos van a dar un contexto de oración que deja entrever actitudes de oración de algunas personas que convivieron con Jesús o que eran de la misma época. Así que usted dése la tarea de leer, de poder entender esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo creo que tenemos que entrar en este ritmo diario y familiar, ¿verdad? Jesús dice, aquí quiero que lo entendamos, se levantaba temprano para orar. Siempre oraba antes de las reflexiones o de las parábolas. Oró para escoger a los 12 apóstoles. Ese era su ritmo diario. Él se levantaba temprano, oraba. ¿Cuál era su ritmo semanal en la comunidad? Bueno, tenía la costumbre de participar en las oraciones en la sinagoga los sábados. También durante la reunión semanal se levantaba para hacer la lectura que ahí estaba. Los sábados participaba en la reunión para transmitir su enseñanza al pueblo que estaba ahí presente. Y finalmente el ritmo anual. A los 12 años, ya leímos aquí, él va al templo, a la casa del Padre, participa en las peregrinaciones al templo para las grandes fiestas, celebra la cena pascual con sus discípulos. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Algo muy sencillo. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Creo que sin lugar a dudas, necesitamos nosotros entenderlo así. Día con día orar. Necesitamos hacerlo. Semana con semana asistir a nuestra iglesia, recordándoles que estamos en un tiempo complejo. Esperamos en Dios volver a estar en nuestras instalaciones. Esto no es la iglesia en sí, es una herramienta para poder llegar a ustedes a través de esta situación que hoy nuestros distintos gobiernos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, nos han pedido una colaboración para poder apoyar y ayudar en esta situación crítica que vive no solo nuestro municipio, nuestro estado, nuestra nación, sino el mundo en general. Pero cuando regresemos, hagamos siempre esta sana costumbre. Primero, el ambiente familiar, día a día. Después, domingo a domingo, cada semana. Hay que estar en la casa del Señor agradeciendo. Y luego, bueno, no tenemos muchas fiestas en particular, pero bueno, en las pocas o muchas que tengamos, asistamos para celebrar también ahí. Dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que, instruidos en todo esto, entendiendo que son simplemente noticias, en la vida de Jesús la oración formó un ambiente importantísimo. Pero no solo fue él, fueron sus padres, fue la comunidad, fue el pueblo en general. ¿Por qué digo su familia? Bueno, porque ahí en su casa se practicaba la oración. ¿Por qué digo su comunidad? Bueno, porque todos asistían los sábados a la sinagoga. ¿Y por qué digo su pueblo? Bueno, pues porque todo el pueblo se reunía cada año a celebrar sus fiestas. Es así como él reforzaba sus creencias. Se platicaba la historia. Nunca se le olvidó al pueblo judío hasta el día de hoy quiénes son, cómo son y por qué son. Entonces, nosotros tampoco debemos de olvidar cómo éramos antes sin Cristo, cómo somos hoy con Cristo,
a dónde vamos con Cristo y qué necesitamos hacer en Cristo. Así que yo sí quiero terminar esta idea enfocándoles en 3 aspectos muy sencillos. Tal y como Jesús lo vivió. En la familia, orar todos los días. En casa, todos los días. En la comunidad, vayamos a la iglesia. Y finalmente, cada año podamos reunirnos para celebrar que Dios nos ha permitido llegar a un año más de vida, para recordar todas las obras maravillosas que Dios ha hecho. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Queremos crecer, hermanos? ¿Queremos de verdad crecer en sabiduría, en estatura espiritual y en gracia para con Dios y con los hombres? Bueno, aquí está el ejemplo. Simplemente esta noticia: orar. Orar y orar. Así que déjeme decirle que para poder hacer este artículo utilizamos algunos textos del volumen Proyecto Tu Palabra es Vida, editado a través de un libro, ¿verdad? Hemos estudiado esto, hemos compartido esto, lo hemos tenido que ver así, hemos recurrido a algunos textos que hicimos para un proyecto que se llama Tu Palabra es Vida, y efectivamente así es. Es la palabra de Dios vida, pero se convierte en algo vivo cuando nosotros comenzamos a orar y a orar. De 3 maneras, muy sencillas, como lo hizo Jesús. Día a día en casa, cada semana como comunidad y cada año asistiendo a nuestras celebraciones, las distintas que podamos tener. Así que, gracias por su atención, hasta un próximo encuentro y recuerden, siempre unidos, siempre hermanos, siempre amigos y que Dios venga siempre en nuestra ayuda. Hasta la próxima. Recuerden, viernes, simplemente noticias. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.